Hola, comunidad. Me llamo Catalina. Y lo que voy a contar no me pasó a mí. Le pasó a mi esposo, Alejandro, mi esposo, que ya no está. Le di muchas vueltas antes de hablar, porque todavía duele, todavía pesa. Pero hoy siento que es el momento. Y sé que a Alejandro le habría encantado que su historia quedara aquí, contada, como a él le gustaba. Nosotros llegamos a Estados Unidos hace unos 20 años. Éramos muy jóvenes y acabamos de casarnos. Él tenía 21, yo 19. Trabajamos como locos para salir adelante y con el tiempo, por fin armamos un hogar. Nos establecimos y después de trámites, muchos trámites, conseguimos un estatus legal. Gran parte de eso fue por su trabajo de trailero, por la gente que conoció en la carretera, por los contactos, por los favores. Vivíamos al norte de Texas, y a veces Alejandro tenía que irse lejos, a otros estados. Ya estábamos acostumbrados, así que cuando Mecundo dijo que saldría rumbo a Montana, un par de días, con una carga desde Dallas, no me asusté, no me pareció raro. Le deseé buen viaje, y quedamos en lo de siempre, llamadas cada cierto tiempo, para saber que todo iba bien, para sentirnos cerca. Pasaron unas horas y me dijo que se detuvo en una estación de descanso al norte del estado para comer y dormir un poco, esperar hasta cerca de las 7 y así evitar el tráfico. Pero como a las 8 recibí otra llamada y en su hocico había algo distinto, un temblor, una inquietud. Le pregunté qué tenía y Alejandro me dijo que había soñado algo, algo demasiado extraño. Le pedí que me lo contara. Al principio dudó, como si no quisiera inquietarme, pero al final terminó soltándolo. En el coma. Sueño, él iba manejando por una carretera negra, solo con la ruta cortada apenas por los faros del camión. Y aún así, él sentía que no estaba solo. Sabía que había dos personas dentro, una a su lado, otra detrás. Los oía hablar, pero no entendía nada. Y sin embargo, su cuerpo le gritaba que era peligro. Era como un presentimiento, como si estuvieran hablando de él, como si planearan algo. Y de pronto, por el rabillo del ojo, vio una mano gris, tomándole con fuerza el brazo derecho, y sintió otra mano, cerrándose en su cuello, y apretando también su brazo izquierdo, tan duro que el dolor le subió como fuego, y juró que iba a gritar. Ahí se despertó, dentro de la cabina, con los nervios destrozados, sin saber qué significaba esa pesadilla. Yo traté de bajarle el miedo. Le dije que los sueños a veces solo son eso, y que todo estaría bien. No sé si lo calmé, pero me dijo que ya respiraba mejor, y que en la Pondo mañana me llamaría para contarme cómo había dormido. Nos despedimos, y yo me acosté. Al día siguiente, me llamó, y lo noté apagado, como si le faltara energía. Le pregunté por el viaje, y me dijo que se sentía extraño. Le dolía la espalda, más de lo normal, y le costaba concentrarse. Yo le dije que si estaba enfermo, lo mejor era pedir un reemplazo, que manejar así era un riesgo. Pero Alejandro me tranquilizó. Me aseguró que podía aguantar, que ya no faltaba mucho, solo unas horas más, y para las 12 ya estaría descargando. Pero a partir de ahí, las cosas se pusieron raras, de una forma torcida, porque como una hora después, me llamó otra vez, con un nerviosismo que no le conocía, y al principio solo dijo que quería escucharme, aunque fuera por el altavoz. Yo trabajo desde casa, así que lo dejé en llamada, mientras hacía cosas en la computadora. Le conté tonterías, lo que hice el día anterior, una película que vi, y cuando le pregunté por qué seguía tan tenso, me dijo que no quería sonar paranoico, pero escuchó algo moviéndose en el camarote, y eso lo puso mal, muy mal. Le pedí que me dijera qué fue, que no se guardara nada, y después de insistir, me confesó que oyó un quejido muy leve, rapidísimo, apenas un segundo, pero estaba seguro de que lo escuchó. Yo no supe qué más hacer, más que acompañarlo y darle ánimo. La llamada terminó un rato después, y cuando llegó a Lynn, destino,
Me dijo que probablemente se quedaría en el pueblo hasta las 8 y luego regresaría de noche. Le pedí que me avisara al salir, y lo hizo. Me llamó en cuanto despertó, a las 8:15, y lo primero que dijo, me dejó fría. Había tenido la misma pesadilla, otra vez, esas manos grises, apretándolo con fuerza. Me confesó que estaba muy nervioso, que no quería volver a la carretera esa noche. Yo le propuse un motel, cualquier cosa, pero al final se convenció a sí mismo de que exageraba, se obligó a creer que todo estaba bien. Para entonces, yo ya estaba aterrada, porque mi esposo nunca se ponía así. Le rogué que tuviera cuidado, que me llamara por cualquier cosa. Me quedé dormida cerca de las 12, y a las 2:30, el teléfono me arrancó de la sueño. Era Alejandro, y estaba en pánico. No parecía escucharme, solo gritaba que había algo detrás de él, dentro de la cabina. Yo le decía que se orillara, que se bajara, que respirara, pero él seguía, como si estuviera luchando con algo. Y entonces, la llamada se cortó. Esa fue la última vez que su voz llegó a mí. No dormí en toda la noche. Le marqué una y otra vez, 12 llamadas, ninguna respuesta, hasta que entró una llamada de un número desconocido. Era del hospital. Me dijeron que patrulleros lo encontraron con el camión orillado, y a él, acostado sobre los asientos, en estado crítico. Murió por un paro cardiorrespiratorio, en un hospital local de Nuevo México, cerca de las 2 de la tarde, mucho antes de que yo pudiera llegar. Cuando por fin me dejaron verlo, me quebré. Pero en medio del dolor, vi algo que todavía me persigue. Había marcas, como huellas, en su brazo derecho, en el cumentar izquierdo y en el pecho. Se las señalé a las autoridades, llorando, y me dijeron que probablemente se las hizo él mismo por la desesperación mientras intentaba respirar. Pero esa explicación no me convence, porque las pesadillas que me contó eran demasiado precisas, y las marcas estaban exactamente donde él dijo que lo habían sujetado. Y desde entonces no puedo dejar de pensar que Alejandro no se fue por algo natural. Siento que algo malévolo lo acompañó en ese viaje, que los sueños intentaron advertirle, pero ninguno supimos entenderlo a tiempo. O quizá no había nada que entender, y su destino ya estaba sellado. Si ya has escuchado mi contenido antes, si te gusta lo que hacemos aquí, te agradecería que te suscribieras. Buenas noches. Relatos nocturnos de horror. La siguiente historia es corta, pero me dejó igual de confundido, y me haría feliz compartirla con la comunidad. Suelo manejar de noche. Hay menos tráfico. Todo se siente más quieto. Y a mí, esa soledad, me gusta. Menciono porque algunos amigos me dijeron que tal vez me sugestioné, o que escuchar podcasts como este me hizo ver cosas, pero no fue eso. Yo no estoy loco, no invento cosas porque sí, y sé que lo que vi fue real. Una noche, cualquiera, creo que fue en marzo o abril del año pasado, llevaba una carga de Zacatecas a Chiapas, y después de unas 5 horas manejando, empecé a sentir dolor en la espalda, en las piernas. Así que al ver una parada más adelante, me detuve para estirarme. Eran como las 2 de la mañana, y el parador estaba vacío. La única luz venía de la gasolinera, una tiendita, y los baños. Entré a comprar algo para picar. Luego fui al baño, y unos minutos después salí otra vez a la noche. Hasta entonces, solo había visto al dependiente, un muchacho joven. Todo estaba callado, y cuando volteé hacia mi camión, mi vista se fue directo al parabrisas. Ahí vi el rostro pálido de una mujer sentada en el asiento del copiloto. Me quedé inmóvil un instante, pensando que era mi imaginación, pero cuando distinguí bien sus facciones, me encendí y corrí hacia el tráiler, creyendo que intentaba robarme. No le quité la vista. Mujer, pálida, cabello largo, castaño,
pero apenas parpadeé, desapareció, como si nunca hubiera estado, y eso fue lo que me descolocó. No pudo bajarse. Yo iba directo hacia el camión, de frente. Habría visto la puerta, habría visto su silueta, cualquier movimiento, pero no, vi nada. Me subí pensando que se había agachado bajo el tablero, pero no estaba. Miré alrededor por si había bajado y revisé la cabina y el camarote, con cuidado, por si se escondía, pero no había nadie, nadie. Y aún, así, algo había cambiado en el aire. Yo lo sentía. Cuando retomé el camino, la cabina se volvió helada, y eso que la noche era calurosa, me dieron escalofríos. Tuve que subir la ventana. Hasta ese momento llevaba música, pero empezó a molestarme, como si sonara fuera de lugar, y la apagué. No podía sacarme esa cara de la cabeza, esa mujer, sentada ahí, y mientras más lo pensaba, más entendía lo peor. La sensación en la espalda no era nervio, era otra cosa. Ya no me sentía, solo como si alguien estuviera a mi lado, y de una forma que no sé explicar. Hasta podía sentir una respiración muy leve, muy cerca. No supe qué hacer, así que me obligué a mantener la calma. Seguí, manejando, y con el paso de los kilómetros, todo empezó a normalizarse. La temperatura subió poco a poco. Esa presencia se desvaneció, y yo me detuve a la orilla, solo para estirar y tratar de entender. Pero la verdad, no tenía explicación. Podría decir que me sugestioné, sí, pero eso no explica. ¿A dónde se fue esa mujer? Si desapareció en un parpadeo. Días después se lo conté a un colega, un viejo de la carretera, y me dijo algo raro. Me recomendó comprar un muñeco, un peluche, cualquier cosa, dejarlo siempre sentado, en el asiento del copiloto. Yo me reí. No entendía el consejo, pero él insistió. Dijo que así evitaba que viajeros indeseados se subieran al camión. No sé si realmente funciona, pero desde entonces viajo con un peluche, uno que me regaló mi hija mayor, y la verdad, nunca más volví a sentir esa presencia. En la carretera. Continuamos. Hola, comunidad. Me llamo Isaac, y llevo 5 años siendo trailero. En mis viajes he visto cosas extrañas, dentro y fuera del camión, y esta anécdota es de las más raras. No sé si llamarla aterradora, quizá. No, pero al menos te deja pensando en el eco, origen de ciertos sonidos. En aquel tiempo yo hacía una entrega en Laredo. Llevaba un día entero manejando. Estaba rendido y muerto de hambre. Me detuve en una taquería como a las 8 de la noche y pedí mi primera comida caliente del día. Me atendió una mujer amable, de unos 30 y tantos, y me sirvió unos tacos, que todavía recuerdo. Me senté en una mesa, y al rato volvió con un plato lleno. Yo estaba concentrado en comer, cuando de repente escuché la risa de un niño. El lugar era pequeño, acogedor, una entrada amplia, mesas de plástico, un mostrador, y al fondo la cocina. Cuando llegué, el restaurante ya se estaba vaciando. Había una pareja y un niño con ellos. Por eso, al principio, pensé que la risa era de ese pequeño, o quizá del hijo de la mesera. Seguí comiendo, pero la risa volvió, una y otra vez, y empecé a poner atención. Yo no quería exagerar, hasta que sentí algo jalándomela, lengüeta de la bota. Al mismo tiempo, escuché esa risita. Me alteré. Miré debajo de la mesa, listo para sorprender al niño, pero no había nadie, absolutamente nadie. Ahí entendí algo. Esa incomodidad en la cara de la mujer no era casualidad. Cuando volvió a mi mesa para traerme otra orden que pedí, le pregunté con disimulo si su hijo andaba por ahí, porque yo lo escuchaba, pero no lo veía. Su expresión cambió, de una sonrisa tensa a pura confusión, y con la voz, temblándole, me preguntó si yo también lo oía. Con una sola mirada, supe que era verdad. Los dos estábamos escuchando a un niño riéndose, corriendo por el local, sin que nadie pudiera verlo. Me pidió permiso para sentarse, y me susurró que su madre, la que cocinaba, no le creía.
que llevaba 2 días oyéndolo y pensó que se estaba volviendo loca, porque el resto actuaba como si nada. Y lo peor es que eso empezó a subir hasta la casa donde vivían, arriba del restaurante. Ella escuchaba mesas moviéndose, cosas en la cocina fuera de lugar, y por la mañana encontraba desorden, como si alguien hubiera estado ahí. Incluso ese mismo día perdió sus lentes y aparecieron horas después en un sitio donde juraba que jamás los pondría. Yo le pregunté si era una broma, pero su cara me respondió antes que sus palabras. Se veía seria, decepcionada, como alguien que necesita que le crean. Le pedí perdón y le dije que sí, que le creía. Entonces recordé algo que decía mi abuela, que a veces los espíritus se amarran a un objeto. Le pregunté si alguien había dejado algo o si pasó alguna tragedia cerca. Ella se quedó pensando y de pronto cayó en cuenta. Una familia había olvidado un muñeco viejo y su madre lo sí la madro. Guardó por si volvían a buscarlo, según ella. Parecía una reliquia. Y curiosamente, todo empezó desde que ese muñeco se quedó ahí. Y era tan reciente que ni siquiera lo había relacionado. En ese instante, volvimos a escucharla. Risa al fondo del local. Y nos quedamos mirando una mesa, como si esperáramos que algo se mostrara. Yo pensé, tal vez era un espíritu travieso. Tal vez no quería dañar a nadie. Pero ella me confesó que no le importaba la intención, porque igual la tenía aterrada. Yo no supe qué decirle. Ella se disculpó, se levantó y me dejó terminar de comer. No volví a escuchar al niño hasta que me fui. Le agradecí la comida, dejé una propina y también un consejo: que buscara la forma de sacar ese muñeco de ahí, llevarlo a una iglesia, tirarlo, lo que ella creyera mejor. Ella me sonrió y yo me despedí y me fui. No he vuelto a pasar por esa carretera, así que no sé qué fue de esa mujer ni de su restaurante, pero de verdad espero que haya logrado librarse de ese pequeño fantasma. Todo parecía apuntar al muñeco, como si fuera el origen de todo, aunque con estas cosas nunca se puede asegurar nada. Tal vez, solo tal vez, todo fue una coincidencia. Continuamos. Hola, comunidad del sector del terror. Mi nombre es Gabriel y soy trailero desde hace varios años. En este trabajo he visto cosas feas y me he cruzado con gente realmente peligrosa, pero a diferencia de muchos compañeros que dicen haber visto fantasmas, espíritus y de todo, yo, después de tanto tiempo, solo tengo una historia, una sola anécdota paranormal, y aún así me dejó confundido durante días. Y lo peor es que esa noche destrozó mi escepticismo por completo. Eran finales del 2019. Yo venía desde el puerto de Veracruz, con el camión cargado de mercancía, y mi destino era Guanajuato. Llevaba muchas horas manejando, y a eso de las 3 de la mañana me encontraba en Hidalgo, en una carretera solitaria, con la música sonando bajito, como única compañía. El camino, en realidad, no estaba tan mal iluminado, pero el cielo estaba nublado, y todo alrededor se sentía oscuro, demasiado oscuro. Y tengo que decir algo, lo extraño no llegó de golpe. Fue subiendo lento, paso a paso, y yo, por no saber reconocer señales, terminé ignorándolo. Lo primero que noté, aunque no hacía frío, fue que se me erizaron los vellos de los brazos. Me pareció raro. Y ahora, en retrospectiva, pienso que mi subconsciente ya estaba detectando algo, como si presintiera un peligro cerca. Me puse alerta, sin saber por qué, pero lo justifiqué con cualquier cosa. Me dije, debe ser el aire. Y subí la ventanilla. Un par de kilómetros después, empecé a sentir calor en la cabina, un calor pesado, y otra vez lo justifiqué pensando que era porque había cerrado la ventana. Sin embargo, hubo algo que sí me preocupó, un olor leve, pero inconfundible, a gasolina, lo suficiente para incomodarme. Temí una falla mecánica, una fuga, así que miré el mapa, buscando la mina, parada más cercana.
para revisar el motor con calma, pero no vi ninguna cerca. Y pensé, me detengo un poco más adelante, solo lo suficiente para revisar. Yo no soy de seguir noticias. Me entero de cosas. Sí, pero casi nunca las retengo. Mi esposa siempre me lo reclama, pero así soy. Y como algunos ya habrán intuido, yo no estaba en un tramo, cualquiera. Estaba cruzando la zona de una tragedia terrible. Un lugar donde murieron alrededor de 60 personas. Ustedes ya saben de cuál hablo. Me orillé y me bajé para asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero apenas abrí la puerta, me di cuenta de algo peor. El olor a gasolina lo impregnaba todo. Y no, venía solo del camión. Además, la noche estaba extrañamente calurosa. Y perdón que insista, pero de verdad, estaba demasiado oscura. Como si la oscuridad se hubiera espesado. Eso me incomodó, porque más allá de la carretera, no podía ver absolutamente nada. Y aún así, sentí algo, una sensación horrible, como de estar siendo observado, como si hubiese ojos en la oscuridad. Por un segundo quise volver corriendo a la cabina, pero me controlé. Me fui al frente y abrí el capó para revisar mangueras, conexiones, cualquier cosa que estuviera suelta. Y en el camión todo estaba en orden. Ni una fuga, ni una manguera floja, nada. Pero a mi alrededor, la cosa se sentía cada vez más rara, porque mientras yo estaba de espaldas, esa sensación en la parada nuca se volvió más intensa. Y entonces escuché un susurro, muy tenue, pero lo bastante claro, como para ponerme tenso. Pensé que había alguien oculto en el monte, que podía estar esperando el momento. Por eso cerré el capó de golpe y me subí casi corriendo a la cabina. Me quedé un segundo mirando alrededor, esperando ver a alguien salir a la carretera, una figura, un movimiento, lo que fuera, pero no, apareció nada. Y después de unos segundos, me puse en marcha. Los faros alumbraban lejos. Podía ver con claridad la carretera y la orilla, a unos 50 metros, aunque entrara en un tramo oscuro, con los postes de luz apagados. Me obligué a mirar al frente, a concentrarme, a ignorar esa incomodidad, y entonces, a lo lejos, como un faro aislado en la noche, vi un poste de luz encendido, y debajo, una silueta, quieta, a la orilla de la carretera. No pude distinguir quién o qué era hasta que me acerqué, y por instinto, reduje la velocidad, por si de pronto saltaba al camino, y desde mi asiento alcancé a verlos bien. Bajo ese poste encendido era un car, hombre, con la piel carbonizada, como si el fuego lo hubiera reclamado, y aún así estaba de pie, mirándome, con una calma imposible. Me quedé rígido, con las manos en el volante, sin apartar los ojos, hasta que lo pasé de largo, y cuando lo busqué por el espejo lateral, ya no estaba, como si se lo hubiera tragado la oscuridad, y en ese mismo instante, la luz del poste se apagó detrás de mí. No sé cómo lo logré, pero mantuve la calma. No grité, no frené de golpe, solo aceleré un poco, con la única idea de salir de ese lugar cuanto antes, mientras mi cabeza intentaba entender qué acababa de ver. Al principio me dije, seguro era un vagabundo, y desapareció porque corrió hacia el monte. Pero la verdad, eso no merito. Cuadraba, porque vi su cara, vi su piel. Nadie, absolutamente nadie, puede estar vivo con heridas así. Seguí manejando, y poco a poco, esa sensación extraña empezó a bajarme, como si el aire volviera a ser normal. Y horas después, cerca de las 7 de la mañana, me detuve a desayunar y aproveché para llamar a mi esposa. Le saqué plática para distraerme, porque ese momento no se me había ido de la mente en toda la madrugada. Le conté por dónde había venido conduciendo y, sin querer, le mencioné de pasada ese evento tan raro. Ahí fue cuando ella me recordó exactamente qué había pasado en esa zona y qué tragedia ocurrió ahí. Y fue como si, de golpe, me cayera el 20. Tal vez no era algo normal, por primera vez en años, había presenciado algo
que no pertenece a este mundo. Hoy en día, no sé si todas las historias de mis colegas son reales o no. A mí, jamás me había pasado algo parecido, ni remotamente, pero de lo que sí estoy seguro es que esa noche, a finales del 2019, vi algo que no tenía explicación, y me entristece pensar que quizá todavía haya víctimas de aquel accidente, penando en ese tramo, atrapadas, repitiendo la misma oscuridad, y, aunque no soy religioso, de verdad espero que de alguna manera encuentren la luz y abandonen para siempre esa carretera. Continuamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Orlando y soy de Honduras. Trabajo como trailero desde hace años. Y mi padre, Jacinto, también lo fue antes que yo. De hecho, esta es su historia. Me la volvió a contar hace poco, en una reunión familiar. Cuando yo era más joven, en la adolescencia, era más escéptico y pensé que se lo inventaba solo para asustarme. Pero ahora, con 30 años y varios años en carretera, entiendo que estas cosas pasan y que el relato que él me contó suena demasiado real. Todo ocurrió por el año 1982, antes de que yo naciera. En ese entonces, él recién se había casado con mi madre y ya tenían a mi hermana mayor. Eran jóvenes y estaban empezando a formar una familia. Vivían en una zona rural al sur del país y mi papá consiguió trabajo rápido en un criadero de cerdos local. No sé cómo será hoy, porque aunque soy trailero, jamás he transportado ganado, pero antes los lugares de crianza no tenían los mataderos cerca, así que tocaba llevar a los animales vivos a mataderos cercanos, a ciudades o a pueblos, y ya ahí se hacía todo el proceso para poder comercializar la carne. Después de un tiempo trabajando con los cerdos, a mi padre Jacinto le confiaron un tráiler grande, de esos donde podían cargarse unos 100 animales, de varios kilos. Solía viajar durante días, llevando cerdos, a distintos mataderos de la región y a veces a ciudades más lejanas, para volver al día siguiente, con el camión vacío. A veces le asignaban un copiloto. Si él no recuerda mal, se llamaba Oscar, y ese muchacho lo acompañaba, lo ayudaba en cualquier eventualidad. Pero la mayoría del tiempo, mi padre viajaba solo, con música en la radio y la ruta por delante. A esas alturas, él ni siquiera pensaba en que algo sobrenatural pudiera pasarle. No tenía motivo, no practicaba brujería, ni era creyente de esas cosas. Pero como me dijo una vez, cuando le pregunté por qué creía que ocurrió, las cosas extrañas a veces llegan sin razón, llegan porque tienen que llegar. Fue a inicios de septiembre, aunque no sabe decirme el día exacto, ni la fecha. Era una tarde oscura, con el cielo tapado por nubes negras, de esas que anuncian tormenta. Los animales no querían subir, y por el clima tuvieron que poner lona sobre la carga, para que si llovía, los cerdos no se mojaran tanto. Casi siempre mi padre viajaba de noche, porque así los animales se calmaban, y el camino era más llevadero. Normalmente su viaje empezaba a las 5 o 6, pero ese día, por los retrasos, miró el reloj y ya, eran las 8 de la noche. Llamó a mi madre para avisarle que iba a salir y arrancó por una carretera oscura, con una llovizna que parecía que solo iba a empeorar. Las primeras horas no fueron particularmente malas y él calculaba que si mantenía él, llegaría como a las 7 de la mañana a su destino. Mi padre siempre fue prudente al volante y con mal clima y animales atrás, no manejaba a más de 40. De hecho, iba lento a propósito para no espantarlos ni despertarlos, si es que se habían dormido. Pero algo raro empezó cerca de las 12, y por cómo venía conduciendo, le consta que no pudo haber sido culpa suya. Había logrado sintonizar un programa con música de su época y venía, tranquilo, avanzando poco a poco, cuando el primer chillido, lo obligó a mirar por el espejo lateral. Era horrible. Uno de los cerdos gritaba,
como si lo estuvieran degollando ahí mismo, dentro del tráiler. Mi padre se quedó helado. El corazón se le aceleró. Pensó que tal vez alguien intentaba robar el ganado o hacerle algo, pero esa idea duró un segundo, porque no había ningún auto alrededor, ni luces, ni motores, nada. Y aunque él iba lento, tampoco era tan lento como para que alguien a pie se montara así, así que asumió que solo era un animal asustado y trató de ignorarlo. Pero miren, no sé si ustedes han escuchado a un puerco chillar. Esos animales sueltan gritos agudos, tan humanos, que meten en la cabeza y no te sueltan. Recuerdo que mi abuelo, un hombre muy oscuro para pensar, me dijo una vez que si el infierno tuviera un sonido, sería exactamente ese, el de cerdos chillando. Y aunque mi abuelo era peculiar, no voy a mentir, tenía razón, porque escuchar aún no. Cerdo gritar es de las peores cosas que uno puede oír, y eso fue lo que oyó mi padre, durante casi 2 kilómetros, sin parar, hasta que ya no lo soportó. Respiró hondo y estacionó el tráiler a un costado de la carretera. Se puso un impermeable, tomó una linterna y se bajó bajo la lluvia. Caminó a lo largo del camión, alumbrando a los animales que se despertaban a su paso, inquietos, apretados, pero cuando se acercó al centro del tráiler, los chillidos se detuvieron de golpe. Todos esos animales, con los ojos negros, brillando, se quedaron mirando, en un silencio pesado. Mi padre, incrédulo, apagó la linterna y volvió a la cabina, más confundido, que cuando se bajó, durante la siguiente hora, hubo calma en la carretera. La lluvia no bajaba, pero él dice que el ambiente se sentía casi pacífico. No había autos, no había nada, solo silencio, interrumpido por la radio, y las gotas golpeando el techo. Pero esa calma no duró, porque mientras iba en una bajada, como si algo estuviera esperando a que se confiara, los chillidos regresaron, y esta vez no fue un cerdo, fueron varios, muchos, como una orquesta espantosa de gritos, agudos y quejidos casi humanos. No sé cómo, pero mi padre mantuvo el control, no pisó el freno, porque sabía que en esa carretera mojada, si frenaba de golpe, podía perder el camión y la vida, y en lugar de frenar, siguió manejando despacio, aguantando el volante, hasta que por fin encontró un tramo llano. Ahí sí, se orilló otra vez, miró por los espejos laterales, y lo único que vio fue oscuridad, una oscuridad cerrada, alrededor. Volvió a ponerse el impermeable, y se bajó del camión, y mi padre me dijo que nunca había lamentado tanto que Oscar no pudiera acompañarlo, como esa noche. En fin, bajó solo, con la linterna, y esta vez los animales sí estaban despiertos, y sí, estaban chillando. Algo los estaba alterando, y ese ruido también lo estaba alterando a él. Era ensordecedor, y la lluvia lo hacía todo peor. La vista, el oído, la cabeza, pero al final, entre ese caos de gritos y el golpeteo de la tormenta, mi padre alcanzó a conmundo ver algo entre los cuerpos apretados, una silueta negra, erguida, dentro del tráiler, mientras los cerdos se empujaban, intentando alejarse de esa cosa. Mi padre se quedó paralizado, porque no sabía qué era, ni quién podía ser. Era demasiado alta, tan alta, que parecía rozar el techo del tráiler, y lo único que distinguía era su forma, apenas iluminada por una de las pocas farolas cercanas, de las que todavía servían, y su instinto le decía una sola cosa: no la alumbres, no te obligues a verla, porque podrías mirar algo que no deberías mirar, pero la adrenalina hace que uno cometa errores, y mi padre terminó alzando la linterna. La luz le pegó un instante, solo un instante, y un segundo antes de que desapareciera, logró ver un hombre, pálido, huesudo, con el cuerpo cubierto por un harapo negro. Eso fue todo, porque se esfumó, como si se hubiera hundido en la sombra. Jacinto, mi padre,
Es un hombre valiente, pero metánice. Admitió sin vergüenza que en ese momento sintió ganas de salir corriendo, de abandonar el camión y no mirar atrás. Sin embargo, se obligó a mantener la compostura, porque necesitaba ese trabajo, porque tenía una familia que alimentar. Los animales empezaron a calmarse, como si esa presencia ya no estuviera. Y él volvió al asiento. Se quedó un buen rato adentro, rezando Padres Nuestros, Aves Marías, uno tras otro, hasta sentir que podía respirar. Y cuando al fin se tranquilizó. Reanudó el viaje, como si nada, aunque por dentro ya nada era igual. Gracias a Dios, no volvió a pasar nada esa noche, y llegó a su destino, como a las 8 de la mañana. Lo primero que hizo fue llamar a mi madre, y antes de que él pudiera contarle una sola palabra, ella le habló casi llorando, diciéndole que estaba nerviosa desde la madrugada, porque soñó que una sombra muy oscura, con un olor fétido, iba con él en el camión, y que quería hacerle daño. Cuando mi padre escuchó eso, decidió morderse la lengua, y no le contó nada hasta volver a casa, para no preocuparla más. Pero cuando mi madre se enteró, le imploró que dejara el trabajo, y empezó a buscarle una explicación a todo, cómo pudo, cómo salió del miedo. La primera razón fue que mi hermana, en ese entonces, todavía no estaba bautizada, y que ese ente los acosaba, porque quería apoderarse del alma de la niña. La segunda fue que tal vez era una entidad natural, molesta, por el prave, trato cruel que recibían los cerdos. Y la tercera fue todavía más dura, que quizás se trataba de un demonio, ligado a la carne de cerdo. La creatividad de mi madre siempre ha sido tema de conversación en la familia, pero esa vez no hablaba por inventar, hablaba por terror. La verdad, mi padre admite que no sabe qué era, ni por qué estaba ahí esa noche. Solo sabe que no volvió a repetirse, y eso es lo importante. Pero también dice que ese evento le cambió la vida, marcó un antes y un después. Y poco tiempo después se volvió profundamente católico, con la esperanza de que un ente superior lo cuidara y lo mantuviera lejos del mal cada vez que sale a la carretera, porque desde esa noche ya no le quedó duda de que el mal existe y que allá, afuera, cada vez que sale a la carretera, porque desde esa noche ya no le quedó duda de que el mal existe y que allá afuera, a veces, nos está esperando. Continuamos. Buenas noches. Mi nombre es Cristian y la historia que quiero contar, relatos nocturnos de horror. Toca temas algo sensibles, pero igual espero que puedas darle un espacio. Me pasó hace unos 12 años, aproximadamente. Verán, yo trabajo como trailero al norte del país, y muchas veces me toca transportar mercancía de norte a sur, moverme por carreteras largas. Y creo que a nadie le sorprende que hay zonas de México completamente gobernadas por la delincuencia, por mafias, que controlan con armas, con miedo y con muerte. Digo esto porque ese contexto es necesario para entender por qué. Una noche cualquiera, después de cargar el tráiler y partir rumbo a la frontera, me encontré con algo que todavía me cuesta describir. En un puente del asilo, autopista, había 4 cuerpos colgados y maniatados. No conozco los detalles del caso, y creo que ni siquiera salió en las noticias. Fue otro de esos eventos nefastos, de los que pasan por debajo de la mesa. Y yo hice lo único que sentí que podía hacer, fingir que no lo vi y seguir mi camino. Pero después de ese golpe, algo cambió dentro de mí. Empecé a notar cosas que antes no veía, o que quizá no quería ver. Gente a la orilla del camino, en medio de la contoría. Nada. Sombras metidas en el muro. Monte. Susurros. A lo largo de la autopista. Sin embargo, eran cosas aisladas, detalles sueltos. Y si lo pensaba con calma, podían tener una explicación lógica. Así que no les di demasiada importancia, no como a este relato.
el que estoy por contarles, pasó en diciembre de 2023. Lo recuerdo perfecto, porque faltaban 2 días para Nochebuena, y yo estaba haciendo lo imposible por reunir dinero para pasar una buena noche con mi familia, comprar los últimos regalos a los niños y llegar a casa con algo. Iba rumbo a Texas, todavía bastante lejos de la frontera, y no era tan tarde, tal vez las 8 o las 9 de la noche, pero la autopista estaba demasiado sola, demasiado vacía. Pensé que era por la CIA, vacaciones, que la gente se había ido de viaje, así que seguí, escuchando un podcast, cuando de pronto sentí un frío feo dentro de la cabina, un frío que no encajaba. Por un instante, pensé en, pensé en orillarme, ponerme el suéter o acomodarme, mejor, pero algo dentro de mí me dijo que era una mala idea, una pésima idea. Así que apreté el acelerador y seguí avanzando. Empecé a temblar sin entender por qué. Los dedos se me agarrotaron en el volante y mi respiración se volvió rara, corta, como si el pecho no me alcanzara. Después entendí que era como un ataque de ansiedad, pero en ese momento yo solo sabía que tenía que seguir. Mi mente se quedó clavada en una sola idea: llegar al Comocinto de puesto de la frontera, lo antes posible, y no me di cuenta hasta mucho después de que poco a poco me estaba acercando otra vez a ese puente, el mismo que había sido el detonante de todo lo extraño. Y aunque esa noche desde lejos parecía vacío, cuando estuve a menos de 500 metros, logré distinguir 4 siluetas bajo el puente. Se me encogió el corazón, pero no fue por miedo, fue por una confusión brutal, porque mientras mi camión se acercaba, mi mirada se quedó clavada en esos 4 cuerpos maniatados, colgando bajo el puente. Por un segundo pensé que eran nuevas víctimas, otra ejecución más, de esas mafias horribles que controlan el norte. Pero entonces los reconocí a la corta distancia y sentí que la sangre se me iba al piso. Eran los mismos, la misma imagen, grabada a fuego en mis retinas, la misma estatura, el mismo color de la ropa, la misma forma, cada detalle tan vívido, tan real, como aquella primera vez. Pero había una diferencia, que lo cambiaba todo. Yo apreté el acelerador, solo quería pasar de largo. No quería volver a ver esa escena, no quería quedarme ahí, ni un segundo, pero no pude cerrar los ojos, y tampoco reaccioné a tiempo para mirar hacia otro lado. Me quedé mirando al frente, como si algo me obligara, como si la carretera me sujetara la cara. Y aunque fue apenas un instante, yo juro, por lo más sagrado que tengo, que esas víctimas me devolvieron la mirada, una mirada fría, vacía, imposible. Y luego desaparecieron detrás de mí, como si nunca hubieran estado. Seguí de largo temblando, como loco, y no me detuve, hasta llegar a un control policial, mucho más adelante. Me orillé de mala gana, con el pecho apretado. Y cuando los oficiales me vieron así, tan nervioso, me interrogaron. Me preguntaron qué pasaba, y yo les conté lo que acababa de ver. Ellos se miraron entre sí, y me dijeron que sí, que aquello ya se había vuelto normal. Yo, como cualquiera, pensé que hablaban de las ejecuciones, de la violencia, y me indignó la indiferencia con la que lo dijeron. Pero mi cara debió delatarme, porque uno de los oficiales, con un tono más comprensivo, me explicó que no hablaban de eso. Me dijo que esos cuerpos se dejaban ver con frecuencia a algunos conductores. Yo me quedé helado, y el policía me lo dijo más claro. Eso que tuviste no eran cuerpos reales, eran apariciones, algo que se lía, manifiesta. Obviamente insistí, y la verdad, tengo que reconocerles la paciencia y la amabilidad, porque 2 de ellos salieron en una patrulla para confirmar lo que ya sospechaban. 15 minutos después, regresaron, y uno de ellos con voz tranquila me dijo lo que todos ahí ya sabían: no había nada, nada colgando del puente.
Nada encima, ningún cuerpo, ni una sola señal. Me quedé unos minutos más en el puesto, tratando de procesarlo, y uno de los oficiales me explicó que al menos 2 o 3 veces por semana, un conductor desafortunado veía esa misma escena bajo el puente, y cuando iban a revisar, no encontraban nada. Al principio sospecharon de bromistas o de algún montaje, pero revisaron los alrededores. Buscaron a alguien escondido, alguna forma de hacerlo, y jamás encontraron a nadie. Incluso me contó que una noche un oficial volvía de su casa y también los vio. Dio la vuelta para reportarlos. Cuando regresó, ya habían desaparecido. A partir de ahí, se volvió obvio para todos que aquello no era natural. Y para mí, también fue obvio que esa mirada que me devolvieron no fue coincidencia. Me fui de ahí con el corazón hundido en el estómago. Y el resto de la noche no pude sacarme ese evento de la cabeza. Y han pasado 2 años, 2 años, y esa imagen sigue conmigo, como si me la hubieran tatuado por dentro. Si cierro los ojos, todavía puedo verla con una nitidez que me enferma. Para mí, desgracia, fue algo traumático, algo que me costó muchísimo superar, y siento lástima por esas almas atrapadas en ese puente. La muerte que tuvieron debió ser espantosa, tan espantosa que algo de ellas sigue ahí, repitiéndose, apareciendo como una herida abierta. Yo no tengo una conclusión, no tengo una explicación, solo espero no volver a verlos y que algún día sus almas descansen en paz. Continuamos. Hola, comunidad. Mi nombre es José Antonio. Soy de Colombia, de la región de Arauca, y llevo unos 30 años trabajando como trailero. Después de que mi hijo me presentó este canal, no he podido dejar de escucharlo, y por eso le pedí a él que redactara esta historia por mí para poder enviarla, y espero que la disfruten, tanto como a mí me aterrorizó vivirla. Ya verán por qué lo digo. Todo sucedió en mayo del año 2003 o 2004. No, estoy seguro, ha pasado demasiado tiempo, pero en aquel entonces yo ya trabajaba como trailero, transportando mercancía desde Arauca hacia otras regiones del país. Y sí, en la carretera siempre hay preocupaciones, delincuencia, guerrilla y solo Dios sabe qué más. Pero lo más aterrador que viví no tuvo que ver con humanos. Fue algo a lo que no le encuentro explicación y que me dejó un mal cuerpo. Durante años, yo iba manejando rumbo a Bogotá. No quiero ser demasiado específico con las rutas para no aburrirlos, pero para que se hagan una idea, rumbo a la capital, a veces el camino se congestiona, incluso de noche. Yo manejaba de madrugada para evitar el tráfico, y aunque no era lo recomendable, en mi imprudencia de joven, decidí tomar un camino secundario en vez de seguir por la carretera principal. Ese camino, a diferencia del otro, estaba muy mal iluminado. Las farolas daban menos luz que las casitas a la orilla, y mientras más avanzaba, la oscuridad se volvía más profunda, más cerrada a mi alrededor. Solo había monte, vegetación, árboles altos y el sonido constante del viento moviendo ramas y hojas. No lograba sintonizar la radio, ninguna emisora, así que la contraí sumida. Apagué y me quedé conduciendo, solo con mis pensamientos. Iba tan metido en mis ideas, en mis planes, en mis fantasías, que no me di cuenta, hasta un rato después, de que algo había cambiado. Un ruido constante, errático, iba conmigo, como si algo se moviera. Entre la vegetación, al costado de la carretera, intenté distinguirlo. Vi ramas moverse, hojas agitarse, pero no vi nada concreto, y al menos los primeros segundos, asumí que era mi imaginación. Las luces del camión eran las únicas en el camino, y por suerte, alumbraban lejos, porque si no, no lo habría visto a tiempo. De pronto, frente a mí, de un lado a otro, una criatura enorme se atravesó en la carretera.
Apreté los frenos a fondo y hundí la cabeza en el volante, pero aunque fue solo un instante, alcancé a ver ese pelaje gris y unos cuernos enormes. Era una cabra, pero del tamaño de un reno o algo así, demasiado grande, imposible, y soltó un bramido antes de volver a cabra, esconderse en el monte, y sé lo que están pensando, que tal vez solo era un animal, que quizá, en la oscuridad, yo calculé mal su tamaño, y créanme, yo también quise convencerme de eso, y hasta les daría la razón si no fuera por un detalle, uno que todavía me eriza la piel. Esa cosa se fue corriendo sobre sus dos patas traseras, semierguida, torcida, como un jorobado, como si imitara a una persona. Y ahí, en ese segundo, sentí que la garganta se me cerraba. Yo no sé si fue una alucinación o si mi mente me jugó una mala pasada, haciéndome ver algo que nunca estuvo ahí. Pero entonces escuché el crujir de las ramas, de los troncos, de los arbustos abriéndose paso, mientras esa cosa se alejaba, y ese sonido, ese ruido pesado, me confirmó que sí, que algo se me atravesó en el camino, algo que llegó y se fue, tan rápido como si fuera una persona malformada, perdiéndose entre el monte. Me quedé con el corazón golpeándome el pecho, dudando si seguir, porque real o no, yo no quería volver. A encontrármelo, pensé en dar marcha atrás, en devolverme por donde había venido, pero también pensé que eso significaba meterme otra vez en la misma oscuridad, más tiempo, más kilómetros, más posibilidad de cruzarme con eso. Así que al final decidí seguir adelante, y mientras avanzaba, no podía dejar de repasar la imagen, una y otra vez, como si mi cabeza buscara un error, algo que justificara lo que acababa de ver. Pero con cada kilómetro, en lugar de borrarse, los detalles se aclaraban, y fue entonces cuando entendí que ese animal definitivamente no era lo que parecía. La cabeza torcida, el tamaño desproporcionado, la manera antinatural de moverse, todo se sentía exagerado, como si no perteneciera a este mundo. Y al final me hice la pregunta más triste. ¿Quién me creería? Horas después, ya casi amaneciendo, llegué a un puesto de comidas en un pueblito. Me senté a desayunar, con el cuerpo todavía tenso y la mente agotada. Al rato llegó otro trailero. Se sentó conmigo, un señor amable, unos años mayor. No lo conocía, pero se veía tranquilo, de esos que hablan despacio, como alguien racional, y a modo de broma, como para no sonar loco, le conté lo que había visto. Yo esperaba una risa, una burla, un "estás cansado", pero él se puso serio, de inmediato, y me dijo que no me asustara, que esas cosas existen. Me explicó que en el camino hay energías, muchas, y que a veces uno, sin buscarlo, se cruza con algo, que quizá lo que vi no era real en un sentido físico, pero sí era real, de otra forma, algo que se manifiesta, algo incomprensible. Han pasado años, muchos años, y no he vuelto a ver nada parecido, ni remotamente. Y si tú, que estás escuchando esto, has vivido algo parecido, algo que todavía no te atreves a contar, en Relatos Nocturnos de Horror, damos voz a testimonios en primera persona, casos verídicos que hielan la sangre, mitos urbanos, creepypastas, enigmas de la red y fenómenos paranormales, con un diseño sonoro cinematográfico y un suspenso que respira cerca, muy cerca. Explora con nosotros archivos oscuros, casas embrujadas, rituales, crímenes extraños y misterios sin resolver. Porque en Relatos Nocturnos de Horror, cada pieza es un capítulo más de nuestra colección. Atrévete, suscríbete y activa la campanita para los estrenos nocturnos. Porque Relatos Nocturnos de Horror convierte la noche en un archivo vivo del miedo